Muy buenos días, amada iglesia. Dios le bendiga grandemente. Estamos contentos de estar aquí otro día del Señor para seguir adorándole, para seguir creciendo juntos como familia en Cristo, dando nuestro próximo paso espiritual. Y qué bueno verles a cada uno de ustedes. La verdad es que los niños llenan esta iglesia. Cuando ellos son enviados, quedan muchos asientos vacíos, pero qué bueno que está creciendo una generación de niños, adolescentes en medio nuestro, y oramos para que puedan conocer a Cristo como su Señor y Salvador. En esta mañana continuamos con la serie Construyendo el Reino de Dios y queremos invitarles a que vayan con nosotros a Nehemías 7. Ya nuestra hermana Pamela leyó los primeros versículos de este capítulo 7, donde vamos a estar tratando el tema que hemos titulado Renueva tu compromiso con el reino de Dios. Y como ya leímos los versículos del 1 al 5, yo quisiera que en este momento inclinemos nuestros corazones y oremos juntos al Señor para clamar por su gracia, que su Espíritu se mueva en nuestras conciencias, en nuestros corazones en este momento. Padre, yo me quiero inclinar, me quiero postrar ante tu gloriosa presencia. Doy gracias porque por tu misericordia, por tu bondad, nos diste a beber de la roca que brotó agua de vida eterna, que brotó miel dulce, que nos ha perdonado, nos ha lavado de todos nuestros pecados y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos amado con un amor eterno. Gracias por haber salvado a nuestra hermana Felicia y haberla llamado desde antes de los tiempos. Y cuando llegó el momento en que tú quisiste redimirla, Señor, tu palabra obró poderosamente arrepentimiento y fe en ella, igual que a nosotros. Hoy celebramos a Cristo, hoy lo exaltamos en nuestras vidas. Queremos que su reino venga a nosotros. Queremos someternos a Él como nuestro Rey y Señor. Y queremos una vez más, como este texto nos llama, queremos rendir nuestras vidas en un compromiso fiel, sincero, de pacto a ti, para seguir sirviéndote todos los días de nuestra vida, hasta que tú nos llames a tu presencia. Queremos avanzar tu reino, Dios. Oh Espíritu Santo, obra, vivifica tu palabra en medio de nosotros. Convéncenos de nuestra necesidad de servirte con más pasión, con más dedicación, y yo te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando las parejas casadas alcanzan un peldaño en su relación matrimonial, existe un motivo de celebración. Este año yo celebré 15 años de boda con mi esposa Sara, y cada aniversario es una oportunidad. Cada aniversario es una oportunidad para celebrar. ¿Cómo hemos lidiado con nuestras diferencias? ¿Cómo hemos superado conflictos? ¿Cómo hemos logrado amarnos sacrificialmente y entretejer un poco más nuestras vidas y nuestros corazones para convertirnos misteriosamente en una sola carne? Y aunque cada año tiene ya un nombre de aniversario, supuestamente los 15 años son los 15 años de las bodas de cristal. La mayoría de parejas espera unos buenos años significativos para poder celebrar algo especial, como los 25 años con las bodas de plata, los 50 años con las bodas de oro, donde públicamente una vez más se renueva el compromiso, se vuelven a jurar esa pareja amor el uno por el otro y se prometen continuar avanzando ese maravilloso y hermoso proyecto que es el matrimonio. El matrimonio es un proyecto que requiere más que un amor sentimental, un amor de pacto, de compromiso, de juramento para avanzar en cada fase. Y en ciertos peldaños significativos, las parejas debemos detenernos y renovar nuestro compromiso ante Dios para continuar hacia adelante construyendo esa hermosa relación para gloria de Dios, para bien de nuestras vidas y de nuestras familias. Pero ustedes saben qué, así debería ocurrir también con cada creyente y su compromiso con Dios.
y su compromiso con el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos y amigos, es un proyecto de Dios. Un proyecto que Dios se propuso lograr, de formar para Él un pueblo redimido para su Hijo Jesucristo a través de toda la historia de la humanidad. Y este proyecto continuará en cada generación hasta que Dios cumpla soberanamente el número de sus escogidos. Y mientras se cumple ese número, su pueblo debe seguir trabajando. En el capítulo 7 de Nehemías, el pueblo judío había logrado un gran peldaño en su proyecto de reconstruir los muros de Jerusalén como parte de la restauración del reino y de la adoración a Dios ante las naciones. Y dice el capítulo 6, unos versículos antes, en los versículos 15 al 16, que la muralla fue terminada a los 52 días de haber iniciado la obra. Eso fue un peldaño monumental. Nehemías había sido enviado por Dios precisamente para eso, y por la gracia de Dios, y como vimos la semana pasada, con la mansedumbre y la astucia de un liderazgo cristocéntrico, el remanente judío logró la hazaña de terminar los muros. El versículo 16 del capítulo 6 dice que todos, incluso hasta los enemigos del pueblo de Dios, reconocieron que esta obra había sido hecha y lograda por la ayuda y el favor de Dios. Y créanme, no hay nada más satisfactorio en el ministerio y en nuestras vidas personales que poder decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero Nehemías y el resto del pueblo sabían que las murallas no eran el fin de la obra. Ciertamente los muros tenían la defensa que la ciudad necesitaba para organizarse y así poder restablecer la adoración al Dios verdadero. De modo que pudieran volver a proclamar el evangelio de la gracia a través de las ceremonias en el templo. Pero entiendan bien esto, hermanos y amigos, entiéndalo bien: la gloria de los judíos no estaba en su ciudad ni tampoco en sus muros. La gloria de Jerusalén y de Israel estaba en los sacrificios realizados por los sacerdotes y los levitas que diariamente trabajaban en el templo, apuntando al verdadero y futuro sacrificio que Cristo llevaría a cabo en esa ciudad. Todavía quizás algunos se preguntan: ¿y qué relevancia tenía la obra de Nehemías y de estos judíos con el evangelio? Ellos por fe habían regresado con el propósito de preparar a Jerusalén para la venida del Mesías prometido. Ellos por fe restauraron la adoración en el templo, que apuntaba a ese Salvador que venía a redimir y a salvar a pecadores de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo y tribu. Hermanos y amigos, el reino físico de Israel fue necesario temporalmente hasta que llegara el cumplimiento del tiempo. El templo en Jerusalén fue un faro de gracia. Un faro que anunciaba ante todas las naciones la necesidad de un futuro sacrificio perfecto y final que el Cordero de Dios que venía al mundo realizaría. Y fue por medio de los judíos que se presentó ese linaje físico a través del cual vendría Jesucristo. Y nosotros, hermanos, somos una continuidad de esa obra. Aún después que Cristo vino, aún después que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, la obra de su reino no ha terminado. Dios continúa en la maravillosa empresa de seguir salvando a pecadores por medio de la fe en la obra consumada de su Hijo. Y nosotros, como la iglesia de Cristo, existimos y hemos sido levantados para esto. Nehemías logró un peldaño, pero la obra continuaba. Nosotros también hemos logrado un peldaño en Ciudad de Gracia. Dios levantó a ICG como un faro de gracia y ha levantado nuestros muros
con este local estratégico por el cual orábamos y necesitábamos. Pero la gloria, escuchen bien, la gloria de Ciudad de Gracia no son estas 4 paredes, no es esta plaza. La gloria de Ciudad de Gracia será una comunidad creciente de creyentes, donde Cristo por fe habite en nuestros corazones, siendo nosotros el templo del Dios vivo, para que con el poder de su Espíritu vivamos vidas transformadas por el Evangelio y al mismo tiempo salgamos a expandir su reino, anunciando las buenas nuevas de la gracia de Dios en Cristo, y para que no solamente las personas de los ríos y los jardines conozcan a Cristo, sino para que también, partiendo de nosotros, se divulgue la palabra de Dios en toda la República Dominicana y Dios nos use con poder para cumplir la misión y la visión que puso en nuestros corazones de ser una iglesia plantadora de otras iglesias aquí en Santo Domingo, en las provincias del país y en el resto del mundo. Así que Ciudad de Gracia, sí, hemos logrado un peldaño, pero la obra continúa. Y si la obra continúa, Dios espera que tú y yo nos comprometamos con el avance de su reino. Y por eso hemos titulado este sermón: Renueva tu compromiso con el reino de Dios. Y esta es la verdad que gobierna todo este capítulo 7 y que podemos responder a ella en obediencia y en adoración. Ya que para crecer la iglesia necesitamos designar nuevos líderes y gestionar que cada miembro esté sirviendo y contribuyendo, tú y yo debemos renovar nuestro compromiso con el avance del reino de Dios. Algo interesante está ocurriendo en Nehemías 7. Nehemías estaba consciente de que el plazo que el rey Artajerjes le había concedido en el capítulo 2 estaba llegando a su fin. Fue por un tiempo que él vino a Jerusalén. Él sabía que él tenía que regresar a Media y a Persia a reportarse ante el rey. Y por esta razón, para que la obra continuara, Nehemías estratégicamente reconoció que existían 3 grandes retos, que no son sino 3 grandes necesidades que todo el pueblo debe enfrentar para avanzar. Y estas son grandes necesidades que la iglesia de Cristo a lo largo de toda su historia ha tenido que enfrentar para poder avanzar la obra del reino de Dios a través de los tiempos. Y la primera necesidad es la de establecer nuevos líderes calificados que continúen el avance de la obra. Por lo tanto, responde, iglesia, responde a la necesidad de establecer nuevos líderes calificados. Mira conmigo el versículo 1 y 2. Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había sentado, decía Nehemías, las puertas, y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y miren, la palabra clave aquí, la frase clave es puse al frente. Esto significa encargar, encomendar, comisionar una tarea o una responsabilidad a alguien. Es muy similar al acto de designar a una persona a una posición administrativa de servicio para que lleve la carga pertinente y necesaria de liderazgo, ayudando efectivamente a esa institución a cumplir sus metas. Y mientras la iglesia crece, hermanos, crecen también los ministerios. Y mientras crecen los ministerios, crecen también las responsabilidades. Y para poder hacer frente al crecimiento, se necesitan nuevos líderes que trabajen junto con Nehemías y por debajo de Nehemías. Quizás Nehemías aprendió eso en la gracia común de Dios cuando trabajó como copero del rey, viendo cómo funcionaba esa estructura increíble de un imperio, esa institución del imperio medo-persa. Y con esos principios administrativos, Nehemías estaba creando la estructura necesaria para avanzar la obra de Dios a una segunda fase. Y así ocurre con nuestra iglesia. Mientras crecemos,
Necesitamos más mano de obra mientras crecemos. Necesitamos nuevos líderes que junto a los pastores y debajo de los pastores puedan llevar la carga de nuevos ministerios, de nuevas responsabilidades, de modo que la iglesia pueda cumplir con su visión y misión. Y parte de nuestro modelo de plantación fue comenzar Ciudad de Gracia con un equipo pastoral compuesto de 3 pastores, una tremenda bendición, y un equipo ministerial que nos ayudara a trabajar en la fase 1 de nuestra iglesia. Ustedes sabían que Nehemías no salió solo de Susa. Nehemías salió con un equipo ministerial que llegó a Jerusalén y trabajó arduamente y logró exitosamente la fase de construir la muralla. Y nosotros damos muchas gracias a Dios por ustedes, que por fe salieron de distintas iglesias y ministerios, abrazaron junto con nosotros una visión multiplicadora, y ha sido evidente que fueron enviados por el Señor, porque han trabajado y han colaborado diligentemente, incansablemente en la construcción de la zapata de Ciudad de Gracia y levantando sus muros. Pero hermanos y hermanas, para seguir creciendo sanamente, para hacer frente a las demandas de nuevos ministerios, para lograr la visión de plantar más iglesias a corto y largo plazo, se requiere que levantemos más líderes, más pastores que junto con nosotros lleven la creciente carga pastoral, y que algunos de los pastores que levantemos los preparemos para ser enviados, y que al mismo tiempo levantemos nuevos diáconos y diaconisas a quienes podamos encomendar la dirección de los ministerios de la iglesia. Pero no cualquiera puede ser líder. Los líderes tienen que ser líderes calificados por Dios. Es cierto, todos estamos llamados a servir, pero no todos estamos llamados a liderar. Y dentro de todos los judíos que eran parte del equipo ministerial en Jerusalén, Dios guió a Nehemías a poner al frente a Ananí y Ananías como 2 gobernadores más que trabajaran junto con él. Ananí era hermano biológico de Nehemías. Ananí fue mencionado en el capítulo 1, versículo 2, como parte de esa comisión de judíos que había ido inicialmente a Jerusalén para conocer la condición del pueblo y la situación del reino de Dios allí. Y no por ser hermano biológico de Nehemías fue la razón por la que Ananí terminó siendo comisionado. Y que Dios nos guarde, iglesia, que Dios nos guarde del terrible error que a veces ocurre aún dentro de iglesias cristianas, que profesamos someternos a la palabra cuando caemos luego en el error del nepotismo, de comenzar a colocar en el liderazgo y en posiciones ministeriales a familiares y a amigos cercanos de los líderes, sin que esas personas sean personas aptas o calificadas para dichas responsabilidades o posiciones. Y no es que no se pueda tener familiares sirviendo en posiciones de liderazgo, pero de lo que debemos cuidarnos es que no sea porque son familia o porque son pana full de los pastores, sino porque Dios los ha llamado, y su llamado se evidencia ante toda la congregación por una hermosa combinación de carácter piadoso y habilidad espiritual. Ananí, siendo hermano de sangre de Nehemías, tenía el mismo corazón espiritual de Nehemías. Y de hecho, parece que fue Ananí quien influyó espiritualmente en Nehemías. Cuando Ananí volvió de su viaje a Jerusalén, Ananí estaba profundamente preocupado por la condición del pueblo. Era un hombre íntegro que estaba ya sacrificándose por la obra de Dios, y por eso fue que fue escogido y nombrado. Y el otro que fue comisionado fue Ananías, quien es descrito en el versículo 2 como un hombre fiel, como un hombre temeroso de Dios. Era un hombre confiable que evidenciaba una fe sincera y firme en Dios y en su palabra, acompañado de un carácter piadoso. ¿Recuerdan ustedes las instrucciones que Dios le dio al profeta Samuel cuando lo envió a ungir al próximo líder rey de Israel en lugar del rey Saúl, que fue puesto por los hombres?
para que no se volviera a cometer el error de elegir a otro como se eligió y se estableció a Saúl. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? En 1 Samuel 16:7 le dijo: no mires su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Ciudad de Gracia, nosotros necesitamos establecer más pastores, nuevos diáconos y diaconisas, pero tienen que ser hombres y mujeres que cumplan con los requisitos y cualidades de carácter que se mencionan en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y esta es una responsabilidad dada por Dios a la iglesia, pero es una responsabilidad compartida entre los pastores y los miembros. Y ante ese reto, iglesia, te presentamos la necesidad de establecer nuevos líderes, y junto a ustedes, como ocurrió en la iglesia primitiva en Hechos 6, les proponemos que en oración busquemos de entre nosotros a aquellos que son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y convoquemos una asamblea y los comisionemos como hizo Nehemías con Ananí y con Ananías. Hermanos, Cristo durante su ministerio no solamente predicó la palabra para que otros fueran salvos, Él se preocupó por levantar la estructura de un liderazgo que avanzara y continuara la obra de Dios. Y Él se dedicó a entrenar y a levantar líderes. Lo mismo ocurre en cualquier empresa o en cualquier institución que quiere crecer y avanzar. Cristo fue intencional en establecer a algunos discípulos en posiciones de liderazgo y delegar en ellos responsabilidades. Pero al mismo tiempo el Señor sabía que estaba dejando la continuidad de su obra en personas que, aunque habían alcanzado cierto grado de madurez en Cristo, todavía seguían siendo personas débiles e imperfectas y en continua necesidad de santificación. Pero tú sabes en lo que Cristo descansaba. Cristo descansó en la promesa de que con el poder y la gracia de su Espíritu Santo, ellos serían capaces de liderar el crecimiento y la expansión de su iglesia. Por lo tanto, el ejemplo de Nehemías estableciendo a Ananí y Ananías es un llamado serio a la oración, es un llamado serio al discernimiento, pero también es un llamado serio a la toma de decisión. Iglesia, no tengamos temor. No tengamos temor de proponer y elegir a aquellos que cumplen con estas cualidades, porque si no lo hacemos, estaremos contribuyendo con el estancamiento de Ciudad de Gracia. Seamos hombres y mujeres valientes, que en la hora decisiva somos sabios y sagaces, entendidos en la administración de la gracia de Dios, reconociendo que para crecer y avanzar necesitamos delegar la obra en corazones y en manos espiritualmente capaces. Hermanos, miren, yo lo digo con mucha tristeza en mi corazón. Yo conozco iglesias que se han quedado estancadas porque han sido dominadas por temor y miedo. Se han paralizado y no han contribuido con el crecimiento de sus iglesias porque se han rehusado levantar a aquellos que la gracia de Dios le ha regalado como pastores, teniendo en medio de ellos a hombres llamados y calificados, y por prejuicios humanos, por temores infundados y por egoísmo personal, no han levantado a esos dones que la iglesia necesitaba. Pero también he visto iglesias ser destruidas, ser gravemente afectadas por elegir a hombres no calificados y hacerlo de forma política, pragmática y por conveniencia, no siendo guiados por el Espíritu Santo. De hecho, en este capítulo 7, versículos 63 y 64, mientras estaban designando a los sacerdotes, aquellos sacerdotes que servirían en el pueblo, una posición que era muy sagrada e importante del liderazgo y que era reservada para hombres específicos, la ley de Moisés requería que el sacerdocio fuera limitado a personas por linaje,
que fueran hijos de Aarón. Y hubo un grupo de hombres, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, que no se hallaron registrados en las genealogías como perteneciendo a los hijos de Aarón. Y por lo tanto, aunque ellos anhelaban ser sacerdotes, Nehemías y el pueblo tuvieron que tomar la decisión de excluirlos del sacerdocio. Así que, hermanos y amigos, no es por discriminar a nadie, ni queriendo que esto nadie se lo tome como algo personal. El llamado y la gracia para el liderazgo vienen de arriba. Nuestra tarea es la de humildemente discernir y reconocer a quienes el Espíritu le ha dado esa gracia, desarrollando en ellos un evidente carácter piadoso, acompañado de habilidades espirituales de liderazgo, para que algunos hombres ocupen el pastorado y algunos hombres y algunas mujeres sirvan en el diaconado. Así que, Ciudad de Gracia, si quieres avanzar la obra de Dios, lo primero que debes hacer es responder a la necesidad de establecer nuevos líderes calificados. Pero existe una segunda necesidad, y es la de organizarnos para que cada uno asuma una responsabilidad ministerial. Mira conmigo, el versículo 5 dice: entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran inscritos por genealogías. Y del versículo 5 al 69 vemos un trabajo increíble administrativo. Y la acción clave aquí fue el censo. El censo realizado por Nehemías con la ayuda de los demás oficiales y del pueblo. El censo era necesario para contabilizar a todos los que estuvieron dispuestos a salir de Susa para venir a Jerusalén y sacrificarse voluntariamente en la restauración de la ciudad y del templo. Y ustedes saben que el censo ayudó para saber con cuántas personas contaba el liderazgo, para así poder distribuir las responsabilidades ministeriales de una forma balanceada según las capacidades de los miembros del pueblo. Pero al terminar los muros, nuevas necesidades surgieron, como las que Nehemías menciona en los versículos 2 y 4. Y le encarga a Ananí y Ananías que de inmediato la enfrenten. Y de hecho, parte de esa encomienda fue la creación de nuevos ministerios. Ministerios de porteros, ministerios de guardias, que con sus respectivas rotaciones se dedicaran a proteger las puertas de la ciudad de día y de noche, y para proteger las casas dentro de la ciudad. Y la Biblia enumera luego los diferentes ministerios que la obra en Jerusalén necesitaba, que requerían de servidores continuos que diligentemente se insertaran en rotaciones organizadas por los gobernadores y los líderes del pueblo. Si ustedes observan conmigo, miren el versículo 39. Se menciona el ministerio de los sacerdotes. En el versículo 43 se menciona el ministerio de los levitas. En el versículo 44 el ministerio de los cantores. En el versículo 45 el ministerio de los porteros. En el versículo 46 el ministerio de los sirvientes del templo. En el versículo 57 el ministerio de los siervos hijos de Salomón. Lo mismo hizo Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. De hecho, gran parte del libro de Números, Éxodo, Levítico, Números, fue la realización de un censo administrativo que mostraba esto, hermanos: lo intencional que es Dios para organizar y distribuir a las 12 tribus de Israel para que funcionaran ministerialmente, teniendo todas las operaciones del tabernáculo en el centro de sus responsabilidades, para dar a conocer en el mundo antiguo la gracia de Dios centrada en un cordero que muriera por los pecados del pueblo. Y es evidente que una responsabilidad del liderazgo de la iglesia de Cristo sigue siendo organizar y contabilizar al pueblo para distribuir estratégicamente a cada miembro en una responsabilidad ministerial. Todo el que salió del cautiverio de Media y de Persia con Nehemías, todo el que regresó a Jerusalén fue censado, pero fue censado no para ser un número más en la lista interminable de espectadores pasivos, sino para ser siervos consagrados.
llamados a integrarse de forma activa en la obra del reino. La fase 2 de la obra en Jerusalén evidenció la necesidad de personas que asumieran nuevas responsabilidades. Y de igual manera, nuestra iglesia también está en una fase 2 de crecimiento. Habernos mudado a este nuevo local está exigiendo que renovemos nuestro compromiso con el avance del reino, no que bajemos la guardia y nos sentemos. Dios nos llama a enlistarnos, no para estar inscritos en un papel como miembros oficiales de Iglesia Ciudad de Gracia, sino que seamos siervos consagrados, entregados, comprometidos con servir apasionadamente, asumiendo cada uno una responsabilidad ministerial. Y así como en el tiempo de Nehemías existieron muchos ministerios que ya leímos, que eran particulares para la historia de la redención en ese tiempo. De igual manera, nuestra iglesia tiene muchos ministerios y de hecho tenemos que crear algunos nuevos, donde necesitamos de siervos y siervas fieles, confiables, temerosos de Dios, que agradecidos por lo que Jesucristo hizo por ellos y dependiendo en el poder del Espíritu, nos insertemos activamente en las rotaciones de cada ministerio para que Ciudad de Gracia cumpla con la misión de proclamar al Cordero de Dios y para que ayudemos a cada miembro a dar su próximo paso espiritual de crecimiento. Pregunta: ¿estás tú sirviendo? ¿Estás tú sirviendo en algún ministerio? ¿Te has preocupado por enlistarte para servir? ¿Eres tú fiel y confiable? ¿Eres tú un siervo dedicado, una sierva diligente que cuando te toca servir estás a tiempo? ¿Te preparas con antelación y cuando sirves te esfuerzas con la gracia de Dios de hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres? ¿O eres tú un siervo, una sierva negligente, que te has insertado por emoción en una rotación, pero te descuidas frecuentemente? Llegas tarde, no te preparas, o llamas a última hora para decir que no puedes. Muchos de nosotros sabemos lo que es ser fiel y diligente en nuestros trabajos, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra comida y nuestro techo dependen de eso, pero cuando tiene que ver con la obra del Señor, como que bajamos el estándar. Y debería ser absolutamente lo contrario. Porque es para la obra de Dios. Deberíamos ser más fieles, deberíamos ser más apasionados, más comprometidos con el avance del reino de Dios. Pero nos pasa lo que nos pasa, de que le damos la prioridad a mil y a unas cosas más, a nuestro trabajo, a nuestros pasatiempos, a nuestros amigos, a nuestro entretenimiento, y terminamos poniendo muchísimas otras cosas primero y por encima de Dios, y como excusas, y al final no tenemos tiempo, ni se percibe un esfuerzo alguno por servir a Dios. Mis hermanos, Cristo dejó su gloria. Él se humilló hasta lo sumo, se convirtió en un siervo por nosotros. Su amor fue tan grande, que entregó su vida hasta la muerte para salvarnos. Y yo te pregunto, ¿existe algo de gratitud en tu alma por aquel que dio su vida por ti? Que cargó tu pecado en la cruenta cruz, que sufrió la ira de Dios para librarte de condenación. Oh, mi hermano y hermana, acuérdate de Jesucristo, de cómo te sirvió abnegadamente hasta la muerte, y por amor a Él, levántate, sacude tu pereza y la indiferencia de tu corazón y asume, aunque sea una responsabilidad, y demuestra así tu compromiso con Dios. Quizás tú has sufrido una caída espiritual. Quizás la culpa y la vergüenza no te dejan levantarte. Yo sé lo que es tener una conciencia culpable de pecado que me impide servir a Dios. Y porque no quiero ser hipócrita, aparentando que estoy bien con Dios, y servirle estando mal, aún estando con un pecado no confesado.
Pero créeme, mi hermano, mi hermana, tu solución no es enfriarte. Tu solución no es distanciarte de la iglesia y asistir poco y abandonar por completo el llamado que Dios te hace a servirle. Tu solución, mi hermano y hermana, es arrepentirte. Tu solución es traer tu pecado, traer tu caída, traer tu tropiezo a la cruz de Cristo. La Biblia dice en 1 Juan 2:1 que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si tú has caído, mi querido hermano, compañero, compañera de batallas, en el Evangelio de Jesucristo hay abundante gracia de Dios para perdonarte y restaurarte, para que de nuevo, con una limpia conciencia, con un corazón perdonado y restaurado, y en la libertad y en el poder del Espíritu Santo, puedas poner tu vida, tu corazón y tus dones de nuevo al servicio del reino de tu Dios. Dios te llamó a multiplicar tus dones, no a enterrarlos. Dios te salvó para que inviertas y gastes tu vida en el reino de los cielos. Por lo tanto, no dejes que tu pecado, ni el mundo, ni el diablo te roben el preciado corto tiempo que te queda aquí en la tierra para servir a tu Señor y Salvador. Y si hay una situación muy difícil que te ha enredado profundamente y necesitas ayuda para levantarte, en esta mañana te extendemos la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que recibas su oportuno socorro y rescate. Habla con uno de nosotros. Estamos aquí para ayudarte, guiarte a Cristo. Regresa a Él. No te dilates más. Ahora, hubo algo que me impresionó muchísimo del censo. Y es que una persona no tenía que ser un judío de nacimiento para pertenecer al pueblo de Dios y servir en su obra. En los versículos 61 y 62 se mencionó a los hijos de Delaías, a Tobías y de Necoda, a 642 personas que en el censo no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel, pero aún así vinieron de Susa, formaron parte de Israel y trabajaron en la obra de restaurar la ciudad y el templo. Y eso me recuerda algo maravilloso de la gracia del Evangelio. Y es que la gracia siempre fue destinada por Dios para salvar indiscriminadamente a judíos y a gentiles. La salvación de pecadores nunca fue un asunto de nacionalidad. Dios nos creó a todos los hombres y a todas las mujeres para servirle. Y si Dios te trajo a Ciudad de Gracia en esta mañana y ahora mismo no eres un siervo y una sierva del Altísimo, la palabra de Dios te revela que Dios te diseñó. Él diseñó tu mente para que le conozcas, diseñó tu corazón para que le ames, te dio pies y manos y muchas habilidades que provienen de su imagen para que le sirvas a Él como el propósito principal de tu vida. Todo lo demás en esta tierra está vacío, todo es absolutamente vanidad de vanidades. Dios te creó para Él. Dios te creó para algo más grande que tus sueños y ambiciones personales. Y solo amándolo y sirviéndolo encontrarás el verdadero propósito de tu vida. Pero tu pecado te ha separado de Dios y de su propósito. Pero gloria sea a Dios que en esta mañana podemos volver a anunciar el Evangelio que reconcilia, que restaura y levanta a pecadores de donde quiera que el pecado los haya destruido, para que ya no sean inútiles ante Dios, sino para que en Cristo sean hechos nuevas criaturas. Solo por medio de Jesús, tanto judíos como gentiles, somos gratuitamente perdonados e insertados en el pueblo de Dios. Y por Cristo recibimos el privilegio de servir a Dios en los diferentes ministerios de su iglesia, según las habilidades que Él nos da. Así que si en esta mañana no estás sirviendo a Dios, porque todavía no te has arrepentido y no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a que por fe abraces su obra salvadora, porque su obra te limpia, su obra te perdona, su obra te viste de una justicia perfecta que te hace acepto ante Dios y te hace apto para servirle a Él.
Pero hay una última necesidad a la cual debes responder. Si quieres avanzar la obra de Dios y responder a la necesidad de contribuir con tus recursos personales. Mira cómo acabó el capítulo 7, versículo 70. Algunos de los jefes de casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas, 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas, 170 kilos de oro y 2,200 minas, 1,254 kilos de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 170 kilos de oro, 1,140 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Este capítulo 7 termina demostrando que para avanzar la obra también es necesario que todo el pueblo se comprometa manifestando su generosidad para contribuir con las necesidades de la obra. El texto nos dice que tanto el gobernador como los jefes y el resto del pueblo, todos dieron de sus recursos personales. Las ofrendas se iniciaron con el gobernador y con los jefes. Por eso nosotros los líderes estamos llamados a modelar el contribuir generosamente con nuestros recursos personales. No solamente dedicamos nuestras vidas al Señor y su obra. Nehemías podía haber justificado que él estaba gastando su tiempo y su vida para la obra, pero él fue el primero que como gobernador eso no lo detuvo de hacer contribuciones económicas significativas para la obra, y por igual lo hicieron los demás jefes. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, en la prédica del domingo pasado, los capítulos 5 y 6 de Nehemías hablaban de una situación gravísima, una situación económica en Jerusalén terrible, tan así que la gente no tenía para comer y estaba vendiendo a sus hijos como esclavos. Pero aún así, dice este versículo final de Nehemías, que aún así, aún el resto del pueblo, pudiendo esconderse en su escasez, pudiendo justificarse que no tenían nada, aún así en su pobreza, dieron generosamente y sacrificialmente para la obra. Hermanos, la obra del reino requiere de corazones generosos que colaboren con las necesidades operacionales para que la iglesia de Cristo avance. Nosotros hemos podido plantar, ¿ustedes saben cómo? Porque tenemos una red de iglesias con una visión maravillosa, multiplicadora, que nos está apoyando. Pero ese apoyo que viene de fuera es temporal. ¿Y usted sabe lo que está haciendo? Tiene como propósito de inspirarnos a nosotros. Tiene como propósito de que nosotros nos levantemos, de que ya está bueno que sigamos siendo ayudados por aquellos que quizás tienen más recursos que nosotros, y nosotros abracemos nuestra visión. Y nosotros crezcamos en generosidad, amando la obra de Dios más que nosotros mismos, más que nuestras vidas, más que nuestras casas y pertenencias. Todavía nosotros como iglesia ni siquiera estamos ofrendando lo suficiente para ser una iglesia sostenible económicamente. Y si nosotros queremos ser una iglesia plantadora de otras iglesias, tenemos que comenzar a proponernos en nuestros corazones aumentar nuestra generosidad. Dios quiere que tú cultives la generosidad, aprendiendo a dar según Dios te va supliendo y prosperando. Pero mientras Dios aumenta tus ingresos, no seas simple ni necio. Al mismo tiempo aumenta tu generosidad. Y que no nos escondamos en una cantidad fija para escondernos en una fidelidad que nunca es reevaluada como resultado de la prosperidad que Dios nos va concediendo, sino que a la luz del sacrificio de Cristo, que lo dio todo por nosotros, Dios nos llama a ofrendar crecientemente en generosidad para su obra. Yo te pregunto, ¿revelan tus ofrendas actuales un compromiso de generosidad para con Dios y un sincero amor por su obra? ¿Revelan tus ofrendas que te estás esforzando por ofrendar según Dios te va prosperando? Se puede percibir fidelidad
mes tras mes le estás demostrando a Dios un corazón como el del rey David, de no darle lo que te sobra, sino ofrendarle de forma sacrificial, de modo que te cueste. Estás apartando las primicias de tus ingresos para la obra de su reino. Padre, tu palabra nos ha confrontado, pero al mismo tiempo animado a que nos comprometamos con el avance de la obra de tu reino. Señor, queremos ser, por tu gracia, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aceptó la misión tuya y la llevó a cabo, comprometido hasta el final, muriendo y entregándose hasta la muerte. Señor, así queremos ser nosotros. Danos de tu gracia. Queremos imitar las pisadas de aquellos que fueron antes que nosotros, como Nehemías y ese pueblo. Danos la gracia para no decirlo en nuestras alabanzas, que te amamos y que estamos comprometidos, sino que lo hagamos de hecho y en verdad. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.